mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón. Indígena eres y es tu conciencia la que hace ponerte de calzón. Las que amarran sus verdades. Para entender las luchas de las mujeres, hay que recordar que en Colombia, hasta 1932, las mujeres eran menores de edad, aún después de adultas. No podían actuar legalmente por sí mismas, ni comprar, ni vender sus bienes, ni viajar sin permiso del marido, que era su representante legal y jefe de la sociedad conyugal. El matrimonio era indisoluble y el esposo tenía la potestad marital y la patria potestad sobre los hijos e hijas. Como quien dice, él mandaba, ella obedecía. El castigo a la infidelidad de la mujer podía ser la muerte, y el padre o el marido podrían impunemente quitar la vida a una mujer, incluso si la sorprendían preparándose para cometer actos impuros. Como quien dice, nuestras abuelas y bisabuelas, esas mujeres fantásticas y poderosas, no podían representarse a sí mismas, no podían votar, no podían ir a la universidad, no eran sujetos de derecho. En 1927, cerca de 14.000 mujeres indígenas procedentes de 8 departamentos firman el manifiesto Los Derechos de la Mujer Indígena, que en uno de sus apartes decía: hoy tenemos el coraje nosotras, las indias colombianas, que firmamos este documento y unidas como una bandada de águilas furiosas, lucharemos nosotras mismas por la recuperación de nuestros derechos. Así debiera ser para todas las mujeres de la clase baja del campo, casadas o no, todas perseguidas por el hombre de la civilización. Es importante recuperar este movimiento por los derechos de las mujeres de parte de las indígenas, puesto que solo se ha registrado hasta ahora la reivindicación de los derechos de las mujeres impulsados por un sector de la élite, olvidando la actuación de campesinas, obreras, indígenas, mujeres negras del común. Solo en 1933, las mujeres pueden por primera vez acceder a la educación secundaria y a la universidad y pueden ocupar cargos públicos que implicaran autoridad y jurisdicción. Bueno, mujeres tan importantes como Ofelia Uribe, Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia, Aide Anzola, entre otras, lucharon desde 1930 por la obtención del voto femenino en Colombia, que se logró hasta 1954, cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente del general Rojas Pinilla. Este derecho, que se obtuvo en el 54, las mujeres solo lo pudieron hacer efectivo hasta 1957, que lograron votar por el plebiscito convocado en esa época. Las luchas por conseguir la educación para las mujeres, los derechos civiles, el derecho a ejercer cargos públicos, la lucha por el voto, se hicieron de manera pacífica, sin una sola bala, a pesar de que las mujeres han tenido que enfrentar en todos los tiempos a filósofos, políticos, religiosos y demás que han sostenido tesis muy elaboradas sobre la condición de animal, monstruo, débil mental o menor de edad de las mujeres. Íbamos a enseñarle al mundo cómo conseguir reformas sin violencia, sin matar gente y volar edificios, o sin hacer las cosas estúpidas que los hombres han hecho cuando han querido alterar las leyes. Nosotras queríamos mostrar que podíamos avanzar o conseguir la libertad humana a la que aspirábamos sin utilizar violencia alguna. En los 70 y 80 aparecen grupos feministas en Cali
y en esa década se logra que la patria potestad sea compartida por padre y madre, se suprime el sometimiento de la mujer al marido, las mujeres pueden conservar su apellido de solteras al casarse y se permite el divorcio para matrimonios civiles. Se reclaman también cambios en las relaciones amorosas, responsabilidad compartida del cuidado de hijos e hijas y las tareas domésticas y en el derecho a decidir sobre el cuerpo y sobre la sexualidad, a decidir sobre si tener hijos o no, cuándo y cuántos, planificación familiar, derecho al aborto, al placer, al goce, a decidir libremente sobre la orientación sexual. En Cali existía también el colectivo de Unión de Ciudadanas de Colombia que luchaban por la consecución del voto femenino. Y en 1960 fue muy importante también porque por primera vez se separó la natalidad del placer sexual y el control natal permitió que las mujeres efectivamente tuviéramos menos hijos porque pudiéramos controlar y desear el número de hijos que queríamos tener, y así como en 1950 las mujeres tenían entre 7 y 8 hijos, en este momento con el control natal las mujeres pudieron tener 2 y 3 hijos solamente, aunque con diferencias entre las mujeres rurales y las mujeres urbanas, y también muy asociado pues al nivel de educación, al nivel educativo de las mujeres y al nivel de pobreza. Las mujeres empiezan a plantear que lo personal es político y que la cultura patriarcal, esa forma de pensamiento y de organización de la sociedad, centrada en la valoración del hombre padre como único sujeto y la desvalorización de la mujer, no solo se evidencia en el sometimiento a las mujeres, sino que se ha constituido en una ideología con que el mundo se piensa. El saqueo de la naturaleza, la aniquilación del adversario, la banalización de lo sagrado, eso también es patriarcal. Cuando pueda salir a mirar las estrellas, sin sentirme acosada por mirar las estrellas, sin ser sospechosa por mirar las estrellas, tranquila simplemente, mirando las estrellas, cantaré la paz, soñaré la paz, danzaré la paz. Hermano sol, hermana luna, del humilde San Francisco, anida como paloma el corazón de los hombres de mi país. Na, 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 na. Ahora seguimos buscando la igualdad de oportunidades y derechos, nuevas formas de ejercer el poder, un poder incluyente, nuevas formas de hacer política, eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia simbólica y la tiranía de la supuesta belleza, la lucha contra el antropocentrismo que nos desliga del destino compartido del planeta, las falsas dicotomías entre lo racional y lo poético, el cuerpo y el espíritu, la cultura y la naturaleza. Hoy, más que nunca, las luchas de las mujeres siguen vigentes. Tenemos una agenda urgente, porque hay sueños que nos reclaman. Nos reclama un mundo sin armas, en la calle y en la casa. Debido al conflicto armado y al narcotráfico, las armas de fuego circulan muy fácilmente en Colombia y han agravado la violencia contra las mujeres y las niñas en el conflicto y en los hogares. En Cali hay 200.000 armas de fuego, es decir, una por cada 10 habitantes. Iniciamos la campaña de desarmar la violencia doméstica en el hogar. Hay 3 veces más de posibilidad de que las mujeres mueran cuando existe un arma de fuego en el hogar. Entonces estamos llamando
la atención y a poner en la opinión pública la reflexión sobre el uso de armas de fuego dentro del hogar. El hecho de que nuestro compañero, el compañero de algunas, agreden a sus esposas con arma de fuego, el que menos la amenaza, el otro le dispara y la mata. Si hay, aparte de eso, si están los hijos, las hijas, entonces es doble homicidio, porque él entonces, porque se enloqueció, entonces agrede y mata a los hijos también y a las hijas. Parece que es muy importante que exista una campaña de desarme de la sociedad civil, porque con el conflicto colombiano y además con la desmovilización de los paramilitares se ha visto un incremento muy grande de asesinatos de mujeres por arma de fuego. Muchos hombres compran armas para sentirse machos, para sentirse hombres. La Ley 1257 de 2008 busca una vida libre de violencias contra las mujeres. Considera la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos, lo cual implica para el Estado las obligaciones de prevenir, atender y sancionar esas violaciones. Las mujeres víctimas de la violencia tienen derecho a contar con una asesoría jurídica gratuita por parte de la Defensoría del Pueblo. Tenemos derecho, en caso de violencia sexual, a información oportuna sobre anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo, ya que esto ahora no es un delito. Las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos ser confrontadas con el agresor. Asistir a la audiencia de conciliación no es un requisito procesal. La Ley 1257 amplía las medidas de protección contra la violencia, como exigirle al agresor el desalojo de la vivienda, prohibirle que vaya a los sitios donde se encuentra la víctima, prohibirle que venda los bienes de la sociedad conyugal y el porte de armas. El sistema de seguridad social en salud garantizará habitación, alimentación y transporte a la víctima, al igual que a sus hijos e hijas. La Ley 1257 crea el delito del acoso sexual y aumenta las penas a los delitos que se cometan contra las mujeres por el hecho de serlos. Los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria ya no son excarcelables. Se darán incentivos tributarios a aquellas empresas que contraten a mujeres víctimas de la violencia. No es posible que la violencia sexual perpetuada en el conflicto armado siga impune. Bueno, nosotras decimos que el conflicto armado efectivamente exacerba la violencia contra las mujeres, la dispara, tiene que ver con los guerreros que llegan a las zonas, los guerreros que, como ha dicho muchas veces, por ejemplo, la ruta pacífica de las mujeres, los guerreros convierten los cuerpos de las mujeres en botines de guerra, la violencia sexual se convierte en un arma de guerra que no solamente atenta contra ellos y su cuerpo, sino que atenta contra sus comunidades, se vuelve una afrenta al honor de sus esposos y sus compañeros, violar a las mujeres, del contrario, resulta ser un acto de guerra donde en Colombia se ha demostrado que es un acto sistemático y generalizado. Efectivamente, lo que nosotras incluso hemos evidenciado en otros informes de la mesa es qué pasa con esos guerreros cuando vuelven de la guerra, qué pasa con esos desmovilizados cuando vuelven de la guerra. Y lo que nos hemos encontrado es que también ahí la violencia íntima, la violencia doméstica se repite. Esos guerreros que venían de estar en un grupo armado, que venían de matarse en el campo de batalla, llegan a matar a sus esposas, llegan a violar también a sus esposas. O sea, se convierte un poco en lo que dice la mesa como enfoque del informe, en un continuum de la violencia, que la violencia contra las mujeres es en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Tambura hapai puru
Son casi 6 millones de hectáreas de tierra que la población en desplazamiento ha sido forzada a abandonar. Son varios los medios usados para el despojo: el miedo, las amenazas, el asesinato, las transferencias forzadas de dominio, las ventas falsas, la caducidad administrativa, el desplazamiento de propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores. Son actores legales e ilegales los que se están quedando con la tierra. La amenaza más frecuente: me vende o le compro a la viuda. Lo de la tierra es algo que ha golpeado muy de cerca a las mujeres, porque en muchas situaciones no son las mujeres las que tienen la tenencia de la tierra. Las escrituras están a nombre de los esposos. No sé, se ha visto muchísimo que la mujer se casa y la propiedad ha pasado a manos del esposo, y muchas de las mujeres no conocen ni siquiera los linderos de sus fincas. Buena parte hoy del problema de la propiedad de estas tierras, de esta expropiación, la están viviendo son las mujeres en cabeza propia, y digamos que no se tienen los elementos jurídicos para hacer las reclamaciones, además del temor y del amedrantamiento. Es que ha sido ilustrativo el asesinato que hubo de esta mujer de Córdoba, que lideró el reclamo de las fincas, de los territorios que les fueron expropiados, y la mataron. El desplazamiento es un método de despojo de tierra a las mujeres. A las mujeres se les dice, bueno, ya le matamos al marido, entonces negocie con nosotros porque si no sigue usted. En territorios donde las grandes megaproyectos tenían necesidad de estar, las mujeres fueron desplazadas. Estamos hablando del Urabá antioqueño, de muchas zonas del país donde el desplazamiento se convirtió en una herramienta de despojo y donde los paramilitares son los autores en más del 98% de los casos. Las que amarran sus verdades con paliacates en sus gargantas, las que hacen invisibles las clandestinas, las no contadas, las del dolor triplicado, de mujer pobre, india de nada, las que huellas han dejado, borradas todas por las distancias. Colombia no ha cumplido con los desplazados, y menos con las desplazadas. Y nosotras lo que hemos tratado en estos 5 o 10 años de lucha es decirle a la Corte Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a todo el mundo: mire, la guerra está en los hombros de las mujeres. La mujer está recibiendo todo el impacto del conflicto armado. Todas del color de tierra, de la montaña, de la cañada, las que aguardan en sus pechos los 4 vientos, la luz del alba. Este auto que marca, digamos, un hito en el reconocimiento de derechos de las mujeres fue gracias a la valentía de las mujeres en situación de desplazamiento, a su tesón, a su esperanza, a su dolor también, y por qué no decirlo, a su impotencia frente a un Estado que es sordo para atenderlas, para escucharlas. Entonces creo que la Corte tuvo esa capacidad de sentir el dolor de las mujeres y escuchar su voz. Hace énfasis es en que las mujeres tienen mayores riesgos y vulnerabilidades para enfrentar el conflicto armado, ¿sí? Que están más expuestas a la violencia sexual, que la condición de una sociedad patriarcal las pone en una situación de mayor vulnerabilidad y mayor riesgo.
que las mujeres son las que quedan viudas, que las mujeres son las que les matan y les desaparecen sus hijos y a sus hijas, que las mujeres son las que vienen a engrosar los cinturones de pobreza de todas las ciudades receptoras, que las mujeres son las que tienen que cambiar sus roles. Antes en su lugar de origen tenían otras condiciones y aquí vienen a tener otras condiciones más de precariedad, incluso de humillación. Y que el Estado por fin reconoce que las instancias encargadas de la ejecución de la política pública no garantizan ni son respetuosas con las necesidades, los intereses y los derechos de las mujeres. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. El feminismo siempre ha reivindicado las formas no violentas para resolver los conflictos y el feminismo siempre hablará de que no ha sido necesaria los conflictos armados para las grandes transformaciones sociales y lo ha demostrado durante muchos años cómo se han alcanzado reivindicaciones de igualdad, de equidad social y de justicia a través de un discurso basado en los derechos. La paz desde el feminismo será no la ausencia de conflicto social o político, sino será lograr unos mecanismos de resolverlos en instancias muy participativas, espacios donde se pueda tener en cuenta la voz de las mujeres, tener en cuenta la voz de las diversidades, de los indígenas, de las poblaciones diversas con diversos intereses, para poner en una mesa esos intereses y llegar a los arreglos, a las reglas del juego, a las definiciones que nos permitan una convivencia pacífica. La construcción de paz no es algo como solamente en el mundo de la guerra, sino que la paz se construye en la vida cotidiana y en las negociaciones políticas, en las políticas públicas, en la discusión del Consejo, en las asambleas, en el Congreso. Porque si no, ahí lo digo yo, si no construimos país, en este momento construimos democracia, cuando alguna vez se haga la negociación y se firme la paz, esa paz, que no haya guerra, no va a haber país. En Colombia estamos lejos de lograr una paridad política. Necesitamos más mujeres dirigiendo el país. Las mujeres necesitamos el poder político y necesitamos ocupar este tipo de cargos. Creo que no podemos, y me excusan mis congéneres feministas, pienso que muchas feministas nos tenemos que atrever a llegar a aquellos cargos, a ocuparlos sin temor, sin vergüenza, porque si vamos a esperar que el Estado se purifique, entonces nos quedamos un milenio en esas. De modo que pienso que debemos dejar de ser vergonzantes si tenemos claro, por lo menos unas, que es necesario estar ahí. De modo que es muy, muy importante estar en estos lugares. Segundo, tenemos que ser portadoras de poder político. ¿Y qué quiere decir? Construir ese poder político para las mujeres. No van a ser los partidos los que nos van a dar ese poder político, pero nosotras tenemos que innovar maneras de poder articular y de poder activar nuevas maneras de poder político para poder ocupar estos cargos con ese respaldo político, que digamos los otros funcionarios tendrán sus partidos, pero nosotros necesitamos entonces ese poder político. Yo hago un llamado a las organizaciones de mujeres, a las mujeres que consideren que las políticas públicas son indispensables en todo el sentido de la palabra para poder acelerar esas transformaciones que requieren las mujeres en nuestro país. Y en tercer lugar, considero que tenemos que innovar. Necesitamos políticas públicas que garanticen el goce pleno de los derechos de las mujeres.
La política pública para las mujeres vallecaucanas, que se expidió a través de la ordenanza 317 del 13 de diciembre del año 2010, la hicimos por ejes temáticos que van desde lo político, lo económico, lo cultural, el tema de comunicación, el tema de biodiversidad, y que creemos que recogió el sentir de la comunidad, de las mujeres, pero también le quisimos insertar un tema que le permitiera a los gobernantes de turno no tener la oportunidad de dilucidarse en el cumplimiento de la misma, sino que esté establecida con unas acciones concretas, unas acciones responsables, equitativas, de derecho que estamos exigiendo y que por supuesto le permitirán que no haya la más mínima posibilidad que a nosotras no se nos reconozca y no se nos dé lo que esa política pública está diciendo y contempla. La otra parte que queremos que quede en la mente de todas y todas las mujeres de nuestro departamento es que es una política pública departamental. El que varios municipios no tengan hoy una política pública municipal no significa que esa herramienta no sea la que ellos puedan hacer uso para que la tengan y para que la presenten a sus alcaldes de turno, a los candidatos que vayan a asumir la responsabilidad de conducir sus municipios y que por supuesto forme parte de esos planes de desarrollo, que es lo que nosotros hemos querido. Es preciso que las mujeres nos organicemos, que creemos redes sociales de sororidad y acción política. Las mujeres siempre somos la gran base organizativa del país. Estamos en los partidos como bases, estamos en las organizaciones comunitarias, estamos en los voluntariados. Somos, no nos gusta decirnos ejército, somos verdaderamente una masa gigante de mujeres en muchas organizaciones. Pero cuando descubrimos los puntos comunes que tenemos, cuando nos decidimos a hacer una acción encaminada, organizada, sistemática, creo que realmente el mundo cambia. Así ha pasado en el Valle, hay muchas organizaciones, mujeres que han estado utilizadas en movimientos y que cuando descubren que hay otras trabajando por los derechos y se organizan y logran hacer agendas comunes, negociar qué es lo que tenemos de común, pero también solidarizarse con las agendas de otras. Eso es un potencial gigante. Aquí en el Valle creo que tenemos muchas organizaciones, creo que realmente es un movimiento muy rico. Y creo que una de las riquezas más grandes es que tenemos esta trietnia maravillosa. Tenemos a las mujeres afro y tenemos a las indígenas y nos tenemos a nosotras, las mestizas, llenas de interrogantes y contradicciones y llenas también de solidaridades y puentes. Creo que ese es el movimiento aquí en la región. Y creo que ese factor de organizarnos, de sentir que la causa mía es la causa de tantas y que podemos confluir, que podemos tener una voz colectiva, unos rostros diferentes para hablarle a esta sociedad y a este Estado, siento que allí ya ni el Estado ni la sociedad puede ignorar lo que es la fuerza de las mujeres organizadas. Cuando pueda salir a mirar las estrellas, con mis manos mansas, libres, abiertas, sueltas, sin mirar las esquinas ni la calle desierta, solo las estrellas. Cuando pueda salir a mirar las estrellas, sin sentirme acosada por mirar las estrellas, sin ser sospechosa por mirar las estrellas, tranquila simplemente, mirando las estrellas. Las ciudades y las mujeres son ambas víctimas de la violencia patriarcal. En últimas, las ciudades y las mujeres evidencian de la mejor forma posible qué es lo que el guerrero conquistador, cuando domina, hace, y es violar las mujeres y destruir la ciudad y tomársela. Son construidas en masculino, no reconocen a las mujeres, no reconocen las necesidades y las urgencias de las mujeres. La ciudad está escrita
está habitada en clave masculina, a pesar de que podría ser un espacio muy amoroso, muy abrigador, y si fuera construida colectivamente y conjuntamente entre todas las etnias y grupos poblacionales heterogéneos que la habitamos, pero básicamente también desde la mirada de las mujeres sería un espacio abrigador, acogedor, potencializador del desarrollo y de la felicidad para todos y todas. Creo que es necesario que las mujeres conquistemos las plazas, disfrutemos la noche, pero creo también que es preciso que los gobiernos incorporen en la planificación de los municipios los sueños y las necesidades de las mujeres. Y no se trata solamente de los alumbrados o de la erradicación de sitios prohibidos para las mujeres, sino se trata de un cambio profundo en la educación, de tal manera que alguna vez las mujeres podamos ser ciudadanas plenas en este país. En el 2006 se despenaliza el aborto en Colombia bajo la sentencia C-355. La despenalización del aborto implica el respeto por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Bajo 3 circunstancias está despenalizado: cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando haya malformaciones de feto incompatibles con la vida y cuando hay violación o incesto. El tema de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, se convierte en un tema urgente para la agenda de los derechos de las mujeres, por lo cual es importante que tanto las mujeres como los estamentos del sector público reconozcan y respeten este derecho. Nos merecemos sociedades que respeten la diversidad sexual y de género, que superen la homofobia, la lesbofobia, la transfobia. No es una enfermedad como muchos lo aseguran, ni tiene diablo adentro como lo dice el cura. Y yo no sé, no soy nadie para juzgar, si todos somos parte de la misma sociedad. Respetar, si tú mereces respeto y no a la humillación como muchos lo han hecho. Y solo digo que reconozcan sus derechos, son personas. La diversidad sexual y de género debe estar en la agenda de las mujeres porque nos permite vivir nuevas realidades del ser y del amar, que no están amarradas a el amar desde la dominación, desde la subordinación para hombres y mujeres, que no está desde el amar, desde el mero cuerpo domesticado, sino que nos permite inventarnos formas de ser en el cuerpo. La homofobia, la transfobia, el racismo, el machismo, la xenofobia son un mal que hay que erradicar de nuestras sociedades. El problema no es ser homosexual, el problema es ser homofóbico, el problema no es ser mujer, el problema es ser machista, y por tanto eso hay que transmitirlo a nuestros hijos y a nuestras hijas desde bien jóvenes. ¿Qué te pasa? Chiquitanga. El cuerpo de la mujer está legislado, está etiquetado y muchas veces está marcado como propiedad privada de los hombres. El cuerpo de las mujeres es un cuerpo para los otros y por ello se considera que las mujeres son expropiadas de su sexualidad, de su subjetividad, de sus deseos y desde luego de su autonomía. Hay jueces que dictaminan qué es lo que tiene que hacer una mujer con su propio cuerpo. Hay modas impuestas por el mercado que decretan cómo tiene que ser una mujer. Recuperar el propio cuerpo es uno de los retos más urgentes de las mujeres de hoy. Necesitamos un Estado laico que separe las iglesias del Estado. ¿Una democracia es laica o no lo es?
Ni de la Iglesia, ni del Estado, mi cuerpo es mío. Esta es otra de las consignas que desde los derechos sexuales y reproductivos las mujeres reivindicamos. Consigna importante para la agenda urgente de las mujeres. Es necesario que el Estado colombiano se replantee como un Estado laico y pueda separar de las leyes los discursos religiosos y los fundamentalismos que impiden la autonomía y los ejercicios de libertad de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. Mi sueño y el sueño de muchísimas mujeres, no solamente de Cali, sino de Colombia y del mundo entero, es que realmente visibilicemos a la primera infancia, que son nuestros niños y niñas, desde la gestación hasta los 6 años. Y la verdad que visibilicemos toda la situación por la cual están atravesando nuestras niñas. Las mujeres trabajamos mucho por las mujeres, pero las necesidades que tienen nuestras niñas de 2, 3, 4 y 5 años y 6 son muy especiales. Es una agenda que debe estar, es un tema que debe estar en todas las agendas de las mujeres y de los políticos y de la sociedad en general, porque lo que no hagamos en los primeros años de la vida difícilmente lo podremos hacer en los próximos. Si hacemos intervenciones adecuadas, si las niñas tienen espacios que puedan fortalecer toda su potencialidad y su capacidad, si son bien alimentadas, si tienen una educación inicial adecuada, pues una niña que tenga una infancia feliz seguramente será una mujer feliz, empoderada, segura de sí, con todas las garantías. La migración tiene riesgos para las mujeres en sí mismas por el hecho de ser mujeres, o sea, por su condición de género, que de alguna manera genera una condición de vulnerabilidad para la violación, para la trata. Hay un dato que es escalofriante y es que se dice que casi el 60% de las mujeres que intenta traspasar la frontera mexicana ha sido violada. Entonces, este tipo de condiciones ya se constituye en un riesgo en sí mismo para la migración, pero hay un riesgo mucho mayor, que es una vulnerabilidad mucho más grande, que es la que tiene que ver con el estatus legal. O sea, en la medida en que una persona, y en este caso específico una mujer, migre o decida migrar en condiciones de ilegalidad, eso la hace más vulnerable, porque la hace vulnerable a la trata, la hace vulnerable al servicio doméstico, que es casi una esclavitud y un abuso, pero también la hace vulnerable a la prostitución. Entonces, la migración regulada, la migración informada, es la que de alguna manera protege a las mujeres de que esa condición de vulnerabilidad por su condición de género, valga la redundancia, digamos, no le afecte tanto. El racismo lo que hace es que no solamente subordina, sino que también excluye. Y digamos que cuando uno tiene luchas y tiene resistencias y quiere construir una nueva sociedad, pues no debe aceptar ninguna exclusión, no debe aceptar la explotación, no debe aceptar nada que rechace al ser humano, ¿cierto? Antes, por el contrario, todo lo que incluya. Entonces, digamos que el racismo es un punto importante, además porque el racismo es una pata que sostiene el capitalismo. Entonces, es importante que
que se incluya en la agenda y que no sea solamente, digamos, el sentir de nosotras como mujeres negras o del pueblo negro, que sea también, digamos, una exigencia de la cultura mestiza, donde diga igualmente el racismo hace daño tanto a las víctimas que la sufren como a la sociedad que lo crea. Las mujeres están cada vez más presentes en los mercados laborales, pero siguen lejos de la plena autonomía económica. Empleos precarios, informales, condiciones laborales rígidas, una estructura familiar que sigue cargándole responsabilidades domésticas y brechas salariales llenan de tropiezos su camino de la casa al trabajo. Yo creo que las mujeres venimos construyendo un discurso y una práctica de autonomía económica que ha rebasado las propuestas del Estado y que ha rebasado las propuestas de la comunidad internacional. Muchas veces los propósitos y los empeños estatales, al hacernos pequeños proyectos de generación de ingresos, realmente nos construyen nuevos cautiverios. Porque tienen una mirada estereotipada de qué es la participación de las mujeres en la economía. Entonces siguen pensando un sujeto principal, que es el hombre, y un sujeto marginal, que es la mujer, al cual hay que enseñarle bordados, actividades que si bien son muy importantes, como la economía del cuidado, cuidar los niños, los ancianos, son muy importantes, pero no se cambia el enfoque, no se le da la importancia que tienen. Necesitamos muchas cosas, por ejemplo, redimensionar lo que es la economía del cuidado, su importancia, no creer que son proyectos marginales, sino hacerle la inversión que se merece, tanto a la economía no remunerada del cuidado como a las empresas sociales de cuidado, que en este momento en el mundo entero están resolviendo el problema gigante de estas sociedades, donde necesitamos cuidar a la niñez, cuidar a los ancianos, cuidar a los enfermos, hasta cuidar a las mascotas. Cada vez se nos hacen retos más grandes y las mujeres estamos haciéndolo. Pero por otro lado es hacerle una lectura a la economía regional con perspectiva de género, y es cuáles son esas habilidades, saberes, destrezas que las mujeres hemos acumulado y en las cuales podemos nosotras insertarnos. ¿Cuáles son los renglones estratégicos de la economía? ¿Para dónde va esto? Porque en muchos de esos renglones, curiosamente, somos las mujeres muy buenas, como en las tecnologías, en las nuevas empresas limpias, en el turismo. Hay renglones súper rentables en los que perfectamente las mujeres nos podemos desempeñar, podemos construir las ciudades, la construcción, la obra blanca, todo lo que significa ahora los megaproyectos que hacen los estados no tienen en cuenta a las mujeres. Tenemos que cualificarnos para los renglones estratégicos de la sociedad y con una lectura de ese tipo, con perspectiva de género, seguramente las nuevas generaciones van a tener y a disfrutar de lo que nosotras nos ha costado tanto, que es la autonomía, y no caer en nuevos cautiverios, que es lo que nos facilita esta nueva lectura. Nos requieren unos medios de comunicación no sexistas que comprendan las riquezas de los aportes de las mujeres y no naturalicen, toleren e incentiven las violencias. Todavía los medios hablan de crímenes pasionales, de amor, en defensa del honor, y no de simples asesinatos o feminicidios como son en realidad. Es vital mantener el tema de la violencia machista en la agenda mediática. Es urgente un periodismo con visión de género, que no es solo hablar de mujeres, sino pensar el oficio desde nuevos paradigmas, que ayuden a comprender la rabiosa complejidad de nuestra realidad. Son muchas las dimensiones de las agendas que nos requieren, son muchos los sueños, el cuidado del planeta, la siembra del agua, la piel de la infancia, los cautiverios del amor. Y sin embargo, las mujeres ahora, en el presente, ya estamos dimensionando nuevos mundos. Mujer, has nacido oprimida, quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías. Luchar fue tu verbo olvidado. Miraste horizontes perdidos